Hola familia y bienvenidos a la séptima y última parte de Dark Moon, Altar de la Luna. Espero les guste mucho. Recuerden que pueden leerla en su plataforma oficial, link en la descripción de este video. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Por otro lado, Dardan estaba furioso. ¿Cómo es que sus ineptos han perdido contra los caballeros de la princesa? Según Dardan, a la princesa ya no le quedan poderes, pero se equivocaba. Pero ahora estaba preocupado. Si esos caballeros llegan antes de que el ritual termine, él estará acabado. Por otro lado, Khan recobraba la conciencia. Estaba tan abrumado, no sabía cómo salvar a Suja o ayudar a sus amigos. Le aterraba la idea de perder a las personas que ama. Si tan solo recobrara fuerzas, si tan solo pudiera conseguir poderes especiales. Pero en eso escuchaba una voz. Mi querido licántropo, has heredado mi sangre, la sangre del dios lobo Berg. Tú naciste para liberar a nuestra tribu. No debes tener miedo. Tienes el poder que ningún otro lobo posee. Pero para Khan esto era imposible. Ni siquiera ha logrado transformarse en luna llena. Él está incompleto. Tú no estás incompleto. Eres mucho más de lo que imaginas. Eres la luna de nuestra tribu y liberarás nuestro verdadero potencial. Espera el momento adecuado y fíate de tus instintos. Cumple con tu deber. Usa tu poder para servir a tu amo. Tu instinto te revelará todo. Ante esta aparición, Khan estaba confundido. ¿Esto es real? Pero mientras los chicos y los lobos se encontraban malheridos, Suja no podía ya sanarlos. Pero ellos sabían que no debían seguir esperando a que Suja los ayudara. Solo debían continuar y luchar, y cuando estaban por marcharse, los rodeaban. Y a estos les afectaba el sol, pero no les importaba. Parecía más una medida desesperada. Y aunque para todos esto no hubiese sido difícil, ahora lo era porque estaban cansados y lastimados. El uso de su poder los debilitó. Noah empezaba a perder la visión. Jan tenía los huesos de sus manos rotos. Y aunque el resto parecía estar bien, no era así. Sobre todo Solón estaba gravemente herido. Por otro lado, Marge estaba asustada. Sorpresivamente, Dardan se ha apoderado del lobo poseedor de la sangre del dios Berg, y eso es malo. Ahora lo único que faltaba era esperar a que salga la luna. Pero en eso Khan reaccionó contra Dardan. Su agarre era tan fuerte que para Dardan era difícil soltarse, y aunque atacó, Khan resultó ser muy hábil y terminó por lanzarlo fuertemente. Khan corría a sujetar a Suja, pero ella estaba sumergida en un sueño profundo y no logró despertarla. Por otro lado, los chicos continuaban con su pelea. Sobre todo Ellie luchaba con todas sus fuerzas, pero de forma extraordinaria cada vez llegaban más y más. Y ya sentía que no podía más. Todos trataban de llevar a los lobos que resultaron heridos, pero claro, ellos también estaban heridos. En eso Ensi habló, le decía que los dejara, que apenas la luna llena salga, todos los lobos recobrarán fuerzas. Pero al hablar de la luna, Jack entendía algo. Hoy habrá luna llena y claramente están tratando de alejarlos del altar de la luna. Es por eso que sienten esa gran desesperación. Dado a eso, Jack les explicaba a todos. Debían regresar, luchar, ganar y luego llegar al altar de la luna antes de que la luna llegue al altar. Por otro lado, Khan trataba desesperadamente de despertar a Suja, pero no iba a ser tan fácil. Ya Dardan se levantaba y estaba furioso, aunque Khan no estaba dispuesto a dejar a Suja. En medio de esto, Dardan lo amenazó. Si no suelta a Suja, todos los de su especie serán aniquilados por sus soldados. Teniendo esta ventaja, Dardan atacaba a Khan. Claro, Khan no iba a permitir que mataran a los suyos, y así terminó encerrado en una celda. La noche estaba por llegar, y los chicos con sus últimas fuerzas lograron derrotar a todos los vampiros. Aunque esto tuvo consecuencias, nadie podía más. Todos padecían un agotamiento que no podían ya soportar, pero aún así, con lo poquito que les quedaba de energía, no se rindieron. Aún tenían que llegar al altar de la luna, y ya no tenían nada de tiempo. No solo estaban heridos, sino que tenían que cargar al clan de Khan, pues ellos no podían ni moverse. Sin embargo, aún guardaban la esperanza de lograr llegar y salvar a Suja, pero como algo que no debía
ocurrir. Ya habían soldados de Dardán esperando por ellos, y como el sol se había escondido, no tenían nada a su favor. Quedaba nada para llegar al altar, pero eran muchos los que esperaban, y apenas podían ellos mantenerse de pie. Para estos vampiros, esto iba a ser pan comido. Pero en eso Ensi recobró el conocimiento y empezaban a luchar. Como la luna ha aparecido, recuperaron su fuerza, y así como ellos los protegieron, llegaba la hora de hacer lo mismo por ellos. Así la nueva pelea comenzó, aunque quedaba poco tiempo hasta que la luna toque el altar y el ritual inicie. Al parecer Dardán estaba ganando, pero no contaba con la fuerza de la voluntad de los caballeros de la princesa, quienes con su ira incontrolable lograron abrirse paso. No iban a permitir que nada ocurra, y ahora que tenían apoyo por parte de los licántropos, todo era más fácil. El tiempo pasó y finalmente la luna se posicionaba. El ritual estaba comenzando. Dardán estaba ganando. Y mientras ellos, los chicos, luchaban con todas sus fuerzas para lograr llegar al altar, Ensi pedía a sus amigos que ayudaran a Eli, pues sabía que Suja estaba en peligro. Y así era. Ya el poder que una vez fue de la princesa y la reina empezaban a invadir el lugar. Pronto todo este poder iba a ser parte de Dardán, pero de un momento a otro, Suja empezaba a brillar. Todo el poder que aún guardaba dentro de ella empezaba a relucir. Por otro lado, Eli y los demás lograron escapar y correr hacia el altar, pero mientras más se acercaban, más miedo sentían. Y para Dardán, todos ellos estaban llegando tarde. El ritual ya había comenzado y nada podía detenerlo. Ya para este momento, Suja estaba recolectando todo el poder de Eli y los demás. Su cabello había quedado todo blanco por compartir su poder con todos sus caballeros, pero justo ahora los estaba recuperando, y ni siquiera la telepatía de Eli funcionaba ya. De forma desesperada empezaron a luchar. Debían sí o sí rescatar a Suja, pero había un sirviente de Dardán. Este usó todo su poder para detener a todos los caballeros. Gracias a él, Dardán no debía preocuparse. Enseguida trajo a March. Ahora solo debía hablar o la princesa pagará por su imprudencia. En ese momento March mordió su lengua, algo que cambió totalmente el ritmo del ritual. Dardán pidió a su sirviente que parara, que no matara a los demás, pues necesitaba información. Pero al hacer esto, dejó libre a Eli para que lo atacara. Sin embargo, esto no funcionó. El mejor caballero del reino ahora estaba arrodillado ante Dardán. Dardán sabía más que nadie que ellos no son nada sin los poderes de la princesa, y pronto lo sabrán. Hasta Solón, que estaba gravemente herido, ahora no podía moverse. El sirviente de Dardán estaba a nada de matar a Solón, pero por suerte Ensi y los demás llegaron a tiempo. Acababan con este sirviente, y Eli aprovechó para atravesar su espada en Dardán. Para rematar, Camille también llegaba y mordía a Dardán. Al parecer este pequeño descuido le había costado caro a Dardán, y Camille lograba arrastrarlo fuera del altar. Enseguida Eli corrió a sujetar a Suja. En vista de que no despertaba, trataba de sacarla del altar, pero por la fuerza del ritual no podía. En eso Eli vio a Suja muy mal. Estaba tan preocupado, le pedía que recordara su promesa, que en su siguiente vida ya no tendrían secretos, y había algo que aún él no le cuenta. Aquella noche en que mordió su cuello tenía miedo, pero también estaba feliz. Parecía que había vuelto a nacer. No solo fue una prueba de que él se sabe controlar, sino que significaba mucho más. Puede sentirlo mucho que ella confíe en él. Eli recordaba lo que ella le contó, que ella había mordido a Chris cuando eran niños, pero que no podía morder a Eli porque ya no son niños. Aquel día él fingió tranquilidad, pero la verdad es que estaba emocionado. Y en esa noche, cuando mordió su cuello, el sonido de su respiración lo tenía embelesado, y el roce de su piel lo abrazaba por dentro. Jamás se lo contó, pero sí le pidió que lo mordiera. No era porque la veía como un amigo, sino por algo más. Por eso le pedía que despierte y que cuando salgan de aquí, ella deberá morder su cuello. En medio de esto, Suja despertaba y al verlo le dijo: otra vez viniste a salvarme cuando te necesito. Siempre vienes a mí. Y eso es porque Eli siente algo por ella. Eli la abrazaba fuertemente, pero en ese momento Dardán regresaba a la batalla y logró sujetar a Eli por la nuca. Dardán estaba furioso.
Si no hubiese sido por él, la princesa no lo hubiese escogido. Y al momento lo lanzó fuertemente, dejándolo mal herido. Suja estaba asustada y más porque Ellie salía del altar, mientras que ella no lograba hacerlo. Para Dardan finalmente llegaba el momento. Ya no quedaba nadie que la apoye, y él aún tenía soldados en su ejército. Ahora todos los poderes que antes pertenecían a sus amigos, ahora son para Dardan. Y muy pronto el poder que ella está por heredar de su madre también será de él. Y así ella se quedará sin nada. Lastimosamente, ahora que el ritual había comenzado, ella no podía salir del altar, así que no puede escapar, y después de arrebatarle todo el poder, ella será suya para siempre. O eso pensó. En eso Suja vio la espada de Ellie. La sujetó, pero Dardan la detuvo. Por otro lado, Ellie había caído al agua y no tenía fuerzas para poder salir de ahí. Ahora ya no tenía poder. Entendía que si lograron llegar hasta aquí fue gracias al poder de Suja, y ahora que no lo tienen no podían hacer nada más. Sin ella no podrán salvarla. Por otro lado, Dardan forcejeaba con Suja, y en eso la espada de Ellie cayó al agua. Ellie alcanzó a verlo y enseguida vio cómo el sello de la Guardia Real brillaba aún en su mano. No entendía cómo este sello aún está en su mano, pues ya no tiene el poder de Suja. Pero por otro lado, Dardan estaba simplemente esperando. Pero Suja quería luchar, no pensaba darle su poder. Ella quería escapar, pero en medio de eso le decía: siempre viviste en este mundo sin recordar tu pasado. Nunca te preguntaste del por qué te consideraban un vampiro, o por qué toda la gente a tu alrededor fue atacada por vampiros. ¿Por qué se incendió la casa de tu amigo Chris? ¿Y por qué murió tan joven? Todo esto ocurrió por tu culpa. Según Dardan, Suja tuvo la culpa de hacerse amiga de Chris. Fue por eso que él tuvo que ocupar su lugar, pero ahora todo es diferente. Si ella huye y vuelve a reencarnar, olvidará todo y el ciclo continuará, porque jamás va a desaparecer. Pero aún así, Tú decides. Dardan acababa de absorber los poderes de Suja, o eso creía. Y aunque ella trató de luchar, era tarde. Parecía que realmente esta vez todo estaba perdido, pero la esperanza renació. Ellie lograba ganar fuerzas y con su espada cortaba los barrotes de todas las celdas donde estaban los lobos secuestrados. Con esto la lucha continuaba, y así como Dardan tiene a su gente, Ellie se hacía de los suyos y pronto iban a llegar a Dardan. Ellie continuaba con esto, sabía que aunque no tenga el poder de Suja, aún tenía la oportunidad de salvarla. Solo necesitaba reunir a más lobos que luchen junto a ellos, y así varios lobos uno tras otro atacaban a Dardan. Y como él estaba herido, algo funcionaba. Por suerte aún no terminaba el ritual y había cómo sacar a Dardan de ese lugar. En eso Ellie encontraba a Khan. Rápidamente lo liberó y aunque llegaron a atacarlos, Khan logró vencerlos. Al poco tiempo él llegaba a Dardan y lograba morderlo fuertemente. Quedaba tan poco tiempo, pero en su último esfuerzo Dardan bloqueaba la luz de la luna e interrumpía la transformación de todos los lobos, algo que fue mortal, pero por alguna razón Khan no perdía su transformación. En eso Khan se distrajo al ver que sus amigos estaban en peligro. Dardan aprovechaba esto para herirlo, pero cuando Ellie llegó a Dardan, él ya tenía en su poder a Suja. Un paso más y Suja morirá. Y en eso les dijo: Aún no entienden, ¿verdad? Ahora me obedecerán. A Khan lo obligó a convertirse en humano y a Ellie a soltar su espada. Para finalizar, ellos debían arrodillarse ante él, y si no lo hacen, Suja morirá. Pues si Suja no es para él, no será para nadie. Lastimosamente ellos tuvieron que hacerlo. Prefirieron esto que verla morir, pero para finalizar este dijo: Ahora deben jurarme lealtad. Yo seré su amo. Claramente eso no lo iban a hacer, pero Khan estaba atado de manos. Tenía a todos sus amigos y Ellie igual. No había manera de salir de esta situación. Solamente ellos dos deben jurar lealtad a Dardan y así todos serán perdonados. Para Ellie y Khan esto era impensable, pero había tanto que perder. En eso Dardan los atacaba. No quería perder más tiempo. Ellos debían empezar a llamarlo amo. Los hermanos de Ellie querían tener el poder para salvarlo y en eso Dardan les propuso:
juramento. Si alguno de ellos le jura lealtad, Eli seguirá viviendo. Y al ver que nadie respondía, lanzaba a Eli del altar. Noah no podía ver nada. La oscuridad estaba en sus ojos. Corrió solo basándose en sus sentidos. Lloraba no por miedo a la oscuridad, sino por miedo a no poder salvarlo. Desde pequeño la oscuridad fue siempre su elemento. Y ahora no iba a ser diferente. En eso un símbolo en su mano empezó a brillar. No podía ver, pero sí sentía el entorno. Gracias a ello lograba llegar a Eli y atraparlo antes de que caiga al agua. Y usando su poder, Noah salvó a Eli. Aunque algo era extraño, ¿por qué pudo usar sus poderes? Pero Noah no lo sabía, solo sintió que ese poder siempre había existido en él. ¿Y funcionó? Enseguida Eli sentía su símbolo brillar. Quizás sus poderes son solo suyos. Marge una vez les había dicho algo así, que ellos no son vampiros comunes, ellos habían heredado los poderes ancestrales. Dardan le arrebató el poder que Suja les compartió, pero esos no eran sus propios poderes. Ahora lo sabían. Antes de recibir los poderes de Suja, ellos habían bebido la sangre de ella, convirtiéndose en los señores vampiros. Habían olvidado eso porque siempre se esperanzaron en el poder de Suja, pero ellos siempre tuvieron el verdadero poder del señor vampiro. Y al darse cuenta de esto, Eli volvía a tener vitalidad y su cabello dejaba de ser blanco para ser nuevamente negro. Usaba ya su telepatía y les explicaba rápidamente a todos lo que descubrió. Cada uno de ellos tiene su propio poder, ahí, dormido. Solo deben despertarlo. Todos ellos deben recordar su verdadero poder y al decir esto, envió sus recuerdos a cada uno de ellos, haciendo que recuerden su pasado, que sepan de dónde provienen y quién fue el causante del desastre hace mucho tiempo. Todos ellos eran guerreros formidables y ahora debían recordarlo y empezar a ser ellos mismos. Luchar por el bien del mundo, luchar por el bien de la princesa. Usar el poder real que todos ellos tienen. Y en ese momento Dardan sintió el verdadero terror. Pues los poderes de estos caballeros despertaban. Dardan los amenazaba con la princesa, pero en eso Marge usó su poca energía y terminó empujando a Dardan. Para cuando él reaccionó, Yaka con su gran velocidad lograba sacar a Suja y a Marge del altar. Para terminar, Khan volvía a tener su poder y Dardan estaba en problemas. Pronto una guerra se desató, pero ya no había de qué preocuparse. Xion rápidamente logró acabar con cada uno de ellos con su poder, haciendo que mueran con sus propias manos. Por otro lado, Khan no pensaba soltar a Dardan. Los soldados de este hombre quisieron atacar, pero Gino lograba detenerlos a tiempo. Sus poderes ocultos eran tan fuertes que nadie podía compararse con ellos. Uno tras otro caía, incluso los lobos que ahora estaban como humanos fueron salvados por Solón. De un momento a otro Dardan empujó a Khan, y a pesar de la fuerza de todos ellos, los licántropos salían heridos. Pero en medio de esto, Khan recordó las palabras de su antepasado. Él es como la luna para su especie. Solo debe despertar sus verdaderos poderes y salvar a toda su especie. Solo así protegerá a la princesa. Y en ese momento esto justamente ocurría. Khan empezaba a brillar y su energía fue la luz para su especie. Gracias a él, todos se convirtieron en lobos, recobrando su poder, iniciando con la esperanza de un futuro mejor. Con esto la lucha fue demasiado fácil, ya no había miedo ni temor, solo ansias de volver a la paz. Y cuando Dardan iba a continuar con su lucha, Jen llegaba a frenarlo y con su poder detuvo a Dardan. Golpe tras golpe Dardan quedaba en el olvido, y en ese momento se daba por vencido, diciendo: Voy a rendirme. Con ello realizó una fuerte explosión que terminó empujando a Khan y a Jen, y al usar toda la fuerza que le quedaba decía: Ya no necesito nada, pero si no puedo vivir con la princesa, morir con ella también estaría bien. Con su esfuerzo al máximo lograba derrumbar el templo. Todo estaba cayendo en pedazos. Noah lograba manipular los escombros, pero aún así era difícil mantenerse así. Pronto las sombras se desvanecieron y los escombros empezaban a caerles encima. Ni siquiera Eli logró llegar a Suja a tiempo. Tras el esfuerzo interminable, Dardan caía al abismo, terminándose así la batalla, aunque este hombrecito logró levantarse. Y al ver a Eli tumbado al suelo muy cerca de él, no dudó en
hacer que él pague por su sufrimiento, pero al lanzar su ataque, terminó en Suja. Ella volvía a sacrificar su vida por Eli, y el pensar que Dardan hizo esto fue algo que jamás podría perdonarse. Eli empezaba a llorar. Suja estaba por morir. Ella se había sacrificado por él. La historia se repetía y él sabía que en su siguiente vida se volverán a encontrar y volverán a estar juntos. Le juraba que en el momento en que la encuentre luchará y la protegerá, pero Suja con su último aliento le pedía perdón, pues esta es su última vida. Se sentía feliz por haberlo encontrado otra vez, por haber compartido momentos felices a su lado, y como su vida estaba por terminar, ya no pensaba ocultar nada más, diciendo: Eli, tú eres mi vida y eres el mejor caballero. Y cuando ella estaba por morder su cuello, Eli no dudó en besarla, teniendo la esperanza de que se quedara con él. Tras el beso que sellaba su amor, el poder que se guardaba en la luna caía sobre ellos dos. El destello despertaba el poder real de la princesa Suja, y gracias a eso cada uno de los que lucharon en nombre del reino terminaban sanando sus heridas. Todos despertaban y observaban lo que es tener el verdadero poder. Cada uno de los vampiros y licántropos se arrodillaban ante el renacer de la reina de este mundo. Ella es la heredera y protectora de todo este mundo. El miedo y el terror quedó en el olvido. Hoy no habían comparaciones entre estas dos razas. Para Suja todos son su mundo. Por fin Dardan entendía. Este es el verdadero poder de la princesa. Un poder que él jamás podía obtener. Y en su momento de querer acabar con Eli, acababa con su propia vida, pues Eli reaccionaba a tiempo. En ese momento la reina daba el castigo merecido a Dardan. El poder ahora había vuelto a ella, así que él debe pagar por todo lo que hizo. Pero él gritaba. Todo lo que hizo fue por amor hacia ella. Pero en ese momento March le aclaraba algo a Dardan. La sucesión de la familia real es solo un resultado de respeto. Solo aquellos que tienen la sangre chamán pueden heredar el poder. Solo así ese cuerpo puede manejar tal poder. Pero para que este poder sea heredado, tanto los hombres de la sangre chamán y el licántropo que dirige a los hombres lobo debían jurar lealtad al heredero a la corona. Solo así el poder podía ser invocado. Así que él jamás lo iba a conseguir. Solo si ganaba tal respeto hubiese tenido la oportunidad. Pero ahora Dardan entendía. El corazón de la princesa jamás fue para él. Los sentimientos siempre fueron para alguien más. Él sabía que esto jamás iba a ocurrir y ahora comprendía que sus esfuerzos fueron ridículos. Ella jamás lo iba a amar. Solo les pedía que cuidaran siempre de la princesa, y en su desfallecer mostraba lealtad eterna a la reina. Tras la muerte de Dardan, aquellos vampiros que nacieron de su sangre, poco a poco se desvanecían. El mundo quedaba lastimado, pero pronto, gracias a la esperanza del renacer de la princesa, todo volverá a la normalidad. Al momento de esto, Suja se lanzaba contra Eli. Gracias a él y sus esfuerzos, todo había terminado bien, y también debía agradecerle a March por cuidar de ellos y permitirle verlos una vez más. Ahora ella, el centro de la paz, agradecía a estas dos razas por luchar junto a ella. Pero ahora que el reino ya no existía y Dardan ha desaparecido, no quería usar su título ni de princesa ni de reina. Solo quería seguir siendo Suja, una estudiante de preparatoria. Y Eli quería vivir de la misma manera. Aunque no será igual, porque las cosas han cambiado. Pronto el mundo se enteró de la desaparición de los vampiros. Todo el miedo y el terror se esfumó y con eso llegaba una paz. Lo mejor de todo es que ya no había que dudar de las personas si son vampiros o no. Aunque bueno, algo no cambió. La popularidad de los señores vampiros seguía siendo la misma. Por otro lado, la organización de la escuela mejoró y ahora por fin Suja tenía espacio en una habitación, aunque esta vez debía compartirla con dos amigas. En eso se sentaba y de la nada la cama se volteó. Las compañeras de habitación llegaban y esta vez al ver que ella sujetaba la cama con tanta fuerza, no dudaron de ella pensando que es un vampiro, sino que llegaban a ayudarla para arreglar aquella cama. En eso él y los demás llegaban, pues unieron fuerzas para apoyarla y nada ha cambiado entre ellos. En medio de esto, Eli la invitó a una cita. Solo ellos dos. Pero pronto los demás se enteraron y bueno, todos se colaron. Aunque claro, hoy todo será diferente.
Con los días, Kan cumplía años, por ello Suha llegaba a festejarlo, y no fue la única que asistió. A pesar de lo ocurrido, necesitaban tener peleas para encontrar divertida la vida. Pero algo era extraño. Kan aún sentía cosas por Suha. Sabía que ella eligió a Ellie. Al verla triste le contaba: es verdad que ellos se enamoran de la primera persona que encuentran durante un eclipse lunar. Así que sí, él la amará por siempre, pero debía aclararle algo. No la ama por haberla encontrado durante aquel eclipse, ni porque es un hombre lobo, sino porque incluso antes de encontrarla aquel día él ya la quería mucho, y sintió emoción de que haya sido ella con quien se encontró aquella noche, porque ahora la única persona que amará por el resto de su vida será ella y nadie más. Pero no debía sentirse presionada. Amar de verdad es desear la felicidad, y estaba feliz de poder pasar el tiempo amándola, y más al saber que ella también estará con alguien que la hará feliz. Ya más tarde se iban del lugar, y mientras caminaban se daban cuenta que ahora que no hay peligro, sus poderes solo pueden ser usados como para jugar. Pero al menos hay felicidad. Meses más tarde, durante las vacaciones de invierno en Deselis, Suha regresaba a la escuela porque había olvidado algo, pero en medio del camino se encontraba con una mujer que tiene la apariencia de la princesa, y esta le dijo: «Ah, ¿eres tú quien ha estado reemplazando mi lugar?». Fin. La verdad me dejaron loca con este final. Supuestamente la historia terminó en paz, pero de la nada llega la verdadera princesa. ¿O cómo es eso? Bueno, no es de extrañar que los creadores nos dejen con una gran duda. Al menos la historia ha sido muy entretenida, mostrándonos lo que es tener valentía y lealtad. Espero les haya gustado mucho esta preciosa historia. Recuerden que podemos apoyar a sus creadores leyendo en su plataforma oficial. Link en la descripción del video. ¡Hasta la próxima!